Está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y en pocos días termina este convulsionado 2025 para dar paso a lo que será el 2026, un año que cierra con algunos problemas, principalmente en el ámbito político, económico, social. También el tema de salud, que es otra de las preocupaciones de los ecuatorianos. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Arrancamos entonces este panel con la presencia vía virtual de Antonio Ricaurte, abogado y político, a quien le damos la bienvenida, y también Raúl Andrade, analista político, para saber cómo termina el país en este 2025. Varios de los temas que hemos abordado, varios de los temas a los que hemos hecho mención son preocupación de los ecuatorianos y qué pasará este 2026. Bienvenido Antonio, bienvenido Raúl, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias, Fausto. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Vamos a comenzar con Raúl Andrade, analista político. ¿Cómo termina este 2025? Habíamos dicho en la parte introductoria un año con bastante convulsión política, social, y esto sin dejar de lado los problemas económicos y todos los problemas que generan preocupación en los ecuatorianos. ¿Un año para el olvido? Yo diría que no. Yo diría que básicamente tenemos que empezar a analizar no en bloques, sino punto por punto, ¿no? Entonces, si hablamos de que han habido problemas desde el punto de vista económico, yo le diría que en lo macroeconómico, por ejemplo, el Ecuador tiene el nivel de riesgo más bajo desde hace muchos años, está en menos de 500 puntos, lo cual en la práctica significa que estamos al día en las deudas internacionales. El país es sujeto de crédito, el costo de manejar este crédito es muy inferior y por lo tanto diríamos que en términos macroeconómicos la situación está bien. Si es que hablamos en términos sociales, pues no nos olvidemos que el Ecuador enfrentó un paro indígena que podía haber sido de tremendas proporciones, pero que finalmente logró ser contenido en medio de lo posible con todos los desmanes y errores que existieron. Y quiere decir que algo se pudo lograr en un entorno en que los paros indígenas siempre terminaban en que los indígenas se salían con la suya, ¿no? Hoy por hoy no es ese el caso. Y finalmente, si nos referimos al tema global de insatisfacción, de inseguridad, de falta de trabajo, creo que todos estamos conscientes. Es que ese es un tema que se tiene que resolver con una serie de medidas que van más allá de la capacidad, de la posibilidad de un gobierno, porque si es que no existe un cambio de la Constitución, si no existe un apoyo por parte de la Asamblea, si no existe un acuerdo global por parte de los empleadores, de los empleados y en definitiva del público, siempre vamos a tener dificultades. Y finalmente, en el tema de la seguridad, yo diría que el repunte de la violencia se debe justamente a que ha habido una guerra contra la inseguridad. Y en la guerra tienen que haber heridos, ¿no? Y muertos. No puede haber una guerra sin que hayan heridos ni muertos. Entonces, si es que hacemos las cosas, las analizamos en perspectiva, yo diría que estamos dando pasos. Los pasos van en la dirección correcta. Creo que lamentablemente este tipo de cosas no se resuelven de un año para otro ni de un mes para otro, pero lo que tenemos que observar es hacia dónde va el país y creo que esa es la dirección correcta. Ahora, Antonio, vamos a referirnos también a lo que ha dicho Raúl en este momento. Por ejemplo, en el caso de la economía, la macroeconomía está de alguna forma con ciertos índices saludables, pero ¿qué sacamos con una macroeconomía, con una apertura de crédito a nivel internacional? Si no tenemos medicina, si tenemos los hospitales colapsados, si tenemos un sistema de salud que no da para más, entre otros temas. Vamos a seguir analizando uno por uno, pero en el tema económico, una cosa es lo que se ve afuera, una cosa es la macroeconomía y otra cosa es lo que se ve en las calles, en los hospitales, en las escuelas. Así es, Fausto, muchas gracias. Un saludo para Raúl. O sea, el principal problema que tiene este país, y terminamos en este 2025 con serios problemas en materia económica, no solamente porque hay una falta de empleo,
no solamente porque no existe dinero circulante, no solamente porque existe incertidumbre de la población con respecto a si es que el día de mañana tendrán trabajo o si es que podrán conseguir trabajo. O sea, el tema económico es realmente el principal problema que tiene este país, seguido lógicamente por la inseguridad, y esa inseguridad también te trae mucha incertidumbre y muchos problemas también en el tema económico, porque si es que no hay seguridad física y si es que no hay seguridad jurídica, muy difícilmente la economía del país va a mejorar. Porque más allá de que existan números e índices macroeconómicos, como tú bien has señalado, importantes, más allá de que el presidente de la República ha viajado y ha tenido acuerdos y conversaciones interesantes en el mundo para que vengan nuevas inversiones, esas nuevas inversiones todavía no están viniendo. Y no están viniendo porque también ven un país que no está bien en materia de seguridad física, pero también en materia de seguridad jurídica. Entonces, cerramos este año, Fausto, como una montaña rusa bien complicada, en donde los temas de inseguridad, los temas económicos, los temas de salud, los temas hasta de educación no se han podido resolver, pero sin embargo han habido también temas importantes, ya lo señaló Raúl. Por ejemplo, vivimos una paralización indígena, un secuestro de la provincia de Imbabura, de Cotacachi y de Otavalo, en donde el presidente de la República jugó bien las cartas, tuvo estrategia y se acabó con el mito y con el miedo que se tenía al movimiento indígena, porque cada vez que se movilizaban, entonces la gente pensaba que los gobiernos iban a caer y se aprovecharon de aquello los indígenas para siempre generar chantajes. Y yo veo que el presidente de la República ha tenido algunos vaivenes. Ha estado bien en algunos momentos, como es el caso de la paralización indígena en Imbabura. Ha tenido mucha estrategia en algunos momentos para sintonizar con la gente, ha sido muy buen comunicador, ha aprovechado que él es un político diferente a los políticos tradicionales en cómo habla, en cómo actúa, en sus propios silencios, silencios que comunican mucho, pero también ha tenido ya en otros momentos, como por ejemplo en la derrota de la consulta popular, en el triunfo del no, no ha tenido la estrategia y la comunicación política adecuada. Y hoy en este momento vemos que se cierra el año con un presidente que aún no aterriza o no vuelve a aterrizar o no se vuelve o no se ha recompuesto en materia de tener nuevamente estrategia y buena comunicación política. En este momento tenemos un presidente ausente y la gente comienza a tener ciertos malestares también, Fausto, porque aquellos que se definen como novoístas y que le han apoyado siempre al presidente Noboa, no es que han dejado de apoyarle, pero sí sienten ya cierta incertidumbre y preocupación porque no ven una línea, un norte y una comunicación política efectiva como ha tenido en algunos momentos de este año. Ahora, según señala Antonio, Raúl, creo que es importante también, nos hemos referido a estas complicaciones, ambos se han referido también, por ejemplo, a la parte comunicacional, a la estrategia para salir de lo que fue esa paralización en la provincia de Imbabura de un mes entero. No obstante, los problemas no se han resuelto, parte de las demandas, no exclusivamente de quienes estaban siendo protagonistas de la paralización, sino de sectores que estaban inclusive intentando no plegar a la paralización, pero era demandas en salud, demandas en educación, en servicios básicos, en canales de riego, en una situación mejor para quienes están produciendo en el campo. Ninguno de esos temas han sido resueltos más allá de haber desactivado un paro. Pues todavía hay un error de concepto y yo quiero volver al argumento principal. No nos olvidemos que el Ecuador lleva arrastrando más de 50 años de acumular deuda externa, es decir, de pedir recursos afuera para poder acatar las demandas internas. Esto lo que quiere decir en la práctica que en vez de ver las cosas con objetividad y determinar el tamaño y la capacidad y los motivos que necesita el país para endeudarse, se ha buscado el camino fácil, que es entrar y pedir préstamos. Pero se sigue buscando. Entrando paulatinamente y selectivamente en épocas de default, es decir, de falta de pago a la deuda, etcétera. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que para empezar a tener un desarrollo armónico e inteligente y bien elaborado, lo primero que tenemos que tener es la casa en orden. Y en el Ecuador
nos hemos olvidado de tener la casa en orden porque siempre hemos estado preocupados de los detalles pequeños y no del fondo. Entonces, yo a donde voy con esto es a lo que quiero aclarar, es que lo primero y lo más importante es que si tenemos problemas porque no tenemos medicina, si tenemos problemas porque no tenemos tales o cuales recursos, si tenemos que levantar la mano y pedir ayuda, tenemos que estar al día. Y durante muchísimo tiempo no hemos estado al día y hemos ocultado a través de transacciones internas, a través de movimientos extraños, todas las carencias que hoy nos están explotando en las manos. Entonces, nuevamente, si queremos hablar claramente de lo que está sucediendo en el país, tenemos que entender que hoy por hoy tenemos una posibilidad que no teníamos hace 5 años. Estamos al día y tenemos la posibilidad de pedir préstamos de afuera para solucionar los problemas con medida y en la posibilidad que tengamos la capacidad. Pero vámonos a lo segundo, que es lo que usted me planteó. Lo segundo es que en el país en este momento no podemos darnos el lujo de resolver los problemas de un año a otro. Es decir, los problemas son problemas que vienen desde hace muchísimo tiempo. Entonces, decir que este año ha sido malo porque no hemos podido lograr esto o el otro. Todas las cosas que se han hecho en este año recién van a dar un resultado o una proyección en el próximo. Entonces, debemos curarnos de esta enfermedad que tenemos de la inmediatez. Tenemos que pensar que un plan bien ejecutado tiene que tomar tiempo en realizarse. No es una cuestión de que va de un día para otro. Eso nada más. Sí, solo esta acotación, Raúl, y es, por ejemplo, respecto de este constante endeudamiento al que hemos acudido también. En este año se ha acudido, evidentemente, al Fondo Monetario Internacional, y allí ha habido desembolsos por 600, y el último, entiendo, si no me equivoco, son más de $600 millones. Es decir, la dinámica en este sentido del endeudamiento no ha cambiado. Y lo último a lo que me quería referir también, Raúl, para ya pasar enseguida con Antonio, es respecto de esta constante que hemos tenido de culpar al anterior, porque eso lo hemos vivido desde hace 15 años, y después ya con Moreno, que culpaba al anterior, después con Lasso, que culpaba al anterior, y ahora seguimos culpando al anterior. Vamos en la práctica más de la mitad de lo que equivale a un periodo de gobierno, más de 2 años, y no hay tampoco visos de solución. Tema energético, tema petrolero, tema minero, entre otros. La salud hemos mencionado. ¿En qué momento los ecuatorianos ya podemos exigir a un gobierno, sea cual fuere, que ya comiencen a ver resultados? ¿Le contesto yo? Raúl, sí, para usted, antes de pasar con Antonio. Claro, es muy sencillo. Lo que tenemos es que dejar de exigir y empezar a entender. Porque lo que sucede es que nosotros exigimos, pero no entendemos lo que está sucediendo. No es posible. Yo simplemente voy a poner un ejemplo, en negocios. ¿Usted cree que después de 2 años de haber tomado a cargo una empresa quebrada, uno está en capacidad de exigir de que la empresa empiece a dar utilidades? No, es un proceso. Eso significa arreglar las finanzas, arreglar la parte económica, arreglar la parte social, arreglar la calidad del producto que usted está vendiendo. Entonces se tienen que dar una serie de pasos en distintos aspectos, y cuando esos aspectos se han logrado, como lo que está haciendo en este momento Novoa, irse al exterior, abrir mercados, etcétera, cuando eso se ha logrado, recién tenemos que empezar a ver si efectivamente estamos pudiendo aumentar nuestra capacidad de negociación frente al mundo. Pero no es que hoy se va Novoa y le criticamos que por qué se fue, y mañana cuando vengan dicen, es muy poco, o así. Somos el país de los insatisfechos, somos el país que es incapaz de aceptar que para cualquier proceso se necesita tiempo, colaboración, esfuerzo y empuje. Antonio, tenemos tiempo para poder exigir. A ver, todo cruza por el hecho de la comunicación política, y pueden decir que eso es lo menos importante o que es totalmente banal, pero no. Si es que un gobernante y un presidente, en este caso el presidente Novoa, sostiene una estrategia de comunicación política que le permita hablar con la gente, en el idioma de la gente, sintonizar con la gente,
hablar y hacer y decir lo que la gente quiere, añora y siente, entonces lógicamente va a tener un gran respaldo de la población. El presidente Noboa no ha perdido el respaldo de la población, sigue teniendo números importantes de aceptación, justamente porque se ve que es un presidente nuevo que trata de hacer las cosas, se ve que es un presidente nuevo que ha tratado de, por ejemplo, cambiar la Constitución, que ha tratado de tener apoyos militares a través de nuevas bases militares, ha tratado de reducir el número de asambleístas, ha tratado de no seguir pagando a los políticos y gobernantes en una consulta popular que perdió, la población dijo que no. Pero si es que el presidente Noboa retoma esa estrategia de comunicación política para sintonizar con la gente, eso le va a permitir tener una especie de coraza, una especie de armadura que le permita, con el apoyo ciudadano, porque cuando tú tienes buena estrategia de comunicación política, tus números de aceptación van a crecer lógicamente. El presidente Noboa puede, justamente con esa aprobación que tenga, poder hacer los cambios que necesita este país, que son cambios duros, que son cambios Antonio, complicados. Antonio, usted decía que al presidente como que le faltaba reconectarse, esa si no me equivoco, sí, era la palabra que utilizó, reconectarse con la gente, reconectarse con una realidad que quizá es distinta a la que se está viendo desde la comunicación política. Totalmente. Por eso yo hace un rato me refería a que el presidente Noboa, desde el inicio, cuando emerge en la política ecuatoriana, cuando gana la primera presidencia y gana la segunda, pues a él se le vio justamente como ese presidente novedoso, nuevo, distinto, que habla, que actúa, que se viste, que se comporta diferente a los políticos tradicionales. Y el presidente Noboa es un gran producto, Fausto, pero ese gran producto ha dejado el día de hoy de tener estrategia y comunicación política efectiva. Y si es que pierde aquello, entonces va a desconectarse con la gente y la gente va a comenzar a dudar de absolutamente todo. Yo comparto totalmente con Raúl, por ejemplo, que los cambios se demoran, pero la gente, si es que ve un presidente que se conecta con la gente, va a esperarle. Y por ejemplo, la ciudadanía siempre ha dicho, este país ha quedado en soletas después del correísmo. La gente quería, por ejemplo, Fausto, para ponerte un ejemplo, cuando se somete a la consulta popular a la población, las 4 preguntas eran totalmente ganables, porque en los grupos focales, que son encuestas cualitativas, en la pregunta 1, que era, ¿quiere usted que vengan nuevas bases militares extranjeras a apoyar al ejército ecuatoriano en el combate al narcotráfico, la delincuencia? La gente decía sí, porque estamos aterrados. Pero al final la gente dijo que no. ¿Y por qué dijo no? Porque teniendo esa información que tenía el presidente, o capaz que no tuvo el presidente, de los grupos focales, encuestas cualitativas, cuando tú tienes esa información de que la gente quiere aquello, tienes que diseñar estrategia con esa información. El presidente comenzó a hablar cosas que no tenía que haber hablado, como por ejemplo, que se podía instalar una base militar en Galápagos. Galápagos es intocable. Y en la otra pregunta, que era totalmente ganable, en donde la gente decía que quieren que se cambien las leyes, las normativas, la constitución, porque era una constitución de Correa y de Maduro y de Chávez, y que el presidente necesita leyes para poder cambiar este país. Si es que el presidente tenía esa información de esa encuesta cualitativa, podía diseñar una estrategia en ese sentido. En lugar de aquello, el presidente empezó a hablar de cosas que le pusieron muy nerviosa a la gente, como por ejemplo el tema de tocar el IES, de tocar el ISFA, del ejército o del ISPOL en la policía. Entonces la seguridad social es intocable. Y creo que en lugar de tener estrategia, no tuvo estrategia, perdió la consulta y en este momento sigue sin tener estrategia, porque todos los viajes que ha tenido, que son importantes, la gente no los ve como importantes, sino que el presidente pasa viajando y ahora se va de vacaciones. Entonces todo eso es falta de estrategia y de buena comunicación política, y el presidente tiene que recomponer aquello y volver a sintonizar con la gente en base a estrategia de nueva comunicación. Y como dice Antonio, creo que es importante también observar lo que está sintiendo, lo que está viendo la gente desde sus distintos sectores, Raúl, y ahí un poco me quiero referir a lo que decía Antonio. Y la pregunta es, ¿falta de estrategia o falta de conexión con la población? Yo diría que estamos hablando de 2 temas diferentes, ¿no? Nos hemos pasado de la pregunta inicial, que era si es que efectivamente este ha sido un año bueno o malo en términos macro, a la estrategia comunicacional, que evidentemente es el tema favorito de los analistas y también de los periodistas. Yo diría que hay que diferenciar las cosas. Una cosa son los hechos y otra cosa son las percepciones. Y efectivamente, en términos de percepciones, yo creo que al gobierno le ha faltado
esa capacidad de comunicarse y de explicarse mejor con respecto a su estrategia y lo que está haciendo. Y eso, no nos olvidemos que ha sido muy bien aprovechado por una oposición que nosotros conocemos exactamente a quién me refiero, a una oposición que básicamente tiene una sola meta en su mente, que es volver al poder para terminar de arruinarle al país de la forma que lo hizo. De tal manera que todas las fallas comunicacionales que pueda tener este gobierno han sido aprovechados para generar miedos, temores, etcétera, en la población y lograr esta victoria pírrica, entre comillas, que ha sido la pérdida del referéndum. Pero hoy por hoy el presidente sigue en posición, sigue siendo el presidente de la República. Yo en lo personal considero realmente de una pequeñez el hecho de que se vaya o no de vacaciones, porque tiene un equipo, está en contacto permanentemente con su gente. Creo que es muchísimo más importante el que él dé una comunicación que realmente dé fe, confianza y tranquilidad al país, para que el país entienda la magnitud del problema que tiene. Pero hay precisamente... Estos 50 años que tenemos de deuda externa solamente se van a solucionar en el momento que el país, en vez de ser deficitario, tenga superávit. Entonces, todo eso es lo que tiene que explicar el gobierno, y tiene que explicarlo en forma didáctica y buena. Y mientras no lo haga, seguiremos sujetos a esta pequeña historia, a los chismecitos, a los sí y al no, pero lamentablemente, en eso concuerdo, tiene que haber una explicación bastante más profunda e inteligente por parte del gobierno. Y a eso quiero referirme nada más para ir cerrando. Raúl, usted se refiere también a las percepciones y a los hechos. ¿Cuáles son los hechos que nos llevan a creer en un gobierno? Bueno, los hechos son que en este momento la situación macroeconómica del país ha sido muy buena por dos temas. Como decía, primero, deuda externa al día. Segundo, se acabó el subsidio a los combustibles. Tercero, hay una lucha en contra de la inseguridad y del tema del crimen organizado, en el que se han tomado determinaciones. Esto es lo bueno. ¿Y el empleo? La percepción, lo que nos falta, efectivamente, hay muchas cosas todavía que resolver. El tema de la salud, el tema del trabajo y de la precariedad, el tema de la falta de seguridad en la economía, por supuesto. Pero como le dije, esto es un tema que no se resuelve ni en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 4 años. Es un tema de proceso, y es un tema que ojalá lo veamos en los próximos años. Y cerramos también, cerramos con Antonio. 2026, ¿cómo se nos viene? Muy, muy breve, por favor. Yo tengo la esperanza de que el presidente de la República se recomponga en materia de comunicación política, como hemos hablado hace un momento. Me gusta muchísimo el hecho de que haya venido una cooperación internacional del ejército norteamericano a contribuir con la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad en la provincia de Manabí, y ojalá se extienda al resto de provincias y sectores del país. Yo creo que tiene que ir con todo a arreglar el tema de la salud, en donde hay realmente corrupción, no solamente corrupción del funcionario público del ministerio, sino una corrupción ya enquistada hasta de sectores del narcotráfico que lavan dinero en la salud, o de sinvergüenzas que han vivido de la salud, siempre vendiendo equipos, suministros, insumos, y que es muy difícil de sacarlos. Casi hay que militarizar el Ministerio de Salud y el sistema de salud del país para poder combatir con un verdadero entuerto delincuencial que existe ahí. Entonces yo sí creo que el presidente de la República tiene todas las ganas, tiene todas las buenas intenciones, y creo yo que tiene que ir con todo en materia de inseguridad, reactivar la economía, controlar la salud, arreglar la salud de este país, y por supuesto tiene que nuevamente enrumbarse en tener una gran estrategia y comunicación política para que comunique lo que está haciendo y para tener sintonía con la gente, que le permita tener buena imagen para generar los cambios que este país necesita. Gracias a los dos nuevamente por su tiempo, y gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fausto. Muchas gracias. Una buena noche. Buenas noches. Hemos estado con Antonio Ricaurte, abogado y político, y Raúl Andrade, analista político, hablando sobre cómo termina el país este 2025, que se viene también para el 2026. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas.